Mis hermanos, continuamos en este tiempo maravilloso. Gracias a ustedes que están allí conectados a través de Rec de Vida Radio y también los que nos van a escuchar a través de Rec de Vida para el Mundo, a través del canal de YouTube. Y bueno, como siempre, esperamos que sea de gran bendición, que les edifique esta palabra. Creo, mis hermanos, que el primer ministrado con el tema de hoy fui yo, también porque sé que hay cosas por hacer que no las hacemos simplemente por temor, por inseguridad, por miedo, porque creemos que nosotros no, que los demás sí, que a los demás les funciona, a mí no me funciona, que a los demás les puede ir bien, pero a mí no me puede ir bien. Y esas son cosas que vamos a derribar de esas estructuras mentales de nuestro corazón para que podamos de verdad vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ser lo que Dios quiere que somos. Eso es fundamental hacerlo. Bueno, Cristian, Dios lo bendiga. Aquí estamos nuevamente en el programa. Pastor, tengo una pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Y bueno, seguimos saludando a los hermanos que siguen allí conectados en sintonía. Bueno, esta pregunta, para las personas que quizás nos escuchan hoy por primera vez, este programa se trata de preguntas que ustedes mismos nos han enviado a nosotros. Nosotros las resolvemos en base a la palabra y a nuestro ministerio. Porque como lo dijimos antes de comenzar este programa, muchas personas también utilizarán la palabra y dirán, no, pero a mí no me parece. Yo creo que eso no es así, eso no tiene que ser así, porque así, 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 yo creo que es así. Bueno, nosotros en base a la palabra lo respondemos conforme lo que Dios nos ha dado. Hoy la pregunta es, pastor, son varias en una. ¿Qué es la brujería? Número uno. Dos, ¿cómo saber si yo estoy bajo efectos de brujería o mi familia? Tres, ¿cómo deshacerme de la brujería? Cuatro, ¿cómo pudo venir la brujería a mi vida? ¿Un objeto puede ser embrujado? Si mis familiares practicaron brujería, ¿yo puedo cargar con algo de eso? O si a mis familiares les hicieron brujería, ¿eso también pudo venir sobre mí? ¿O cuando murieron ellos, eso murió allí? Bueno, son como muchas preguntas, ¿no? Sí, Pero pastor. bueno, vamos a ir resolviendo y quiero que vayamos a la palabra en Isaías 44:24. Dice la palabra y la leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, así dijo Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, eh, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que no solo extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales, versículo 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Vuelvo y me concentro un poquito en el versículo 25, que dice, deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Estamos hablando del Antiguo Testamento, Isaías 44, versículo 24 y 25, y habla el 25 que deshago las señales de los adivinos. Bueno, son muchas preguntas las que me hace, pero bueno, vamos a tratar de resolver algo que es la brujería. La brujería es la forma, yo algún día definía que la brujería o la hechicería es la forma en que Satanás quiere imitar lo que Dios hace bueno, o sea, a través de señales o cosas que vienen a través de espíritus engañadores. Miramos en el tema de cuando Moisés va a Egipto, cómo estos hombres supuestamente sabios hicieron cosas que Moisés también hizo, que de hecho fue la serpiente, tiraron sus varas, se convirtieron, hicieron varias señales, pero nada de eso va a superar lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso me da a veces como no sé qué sentimiento sea, de personas que les tienen miedo a este tipo de cosas. No es que de pronto con esto me matan, no, es más grande el poder de Dios. Yo no quiero decir que no hagamos nada, pero el más grande el poder de Dios. O sea, por encima del poder de Dios no hay nada. Recuerde que en la historia de Moisés, la vara de Moisés destruye a las otras serpientes cuando ya tiran ahí, o sea, superó a las serpientes de los sabios y adivinos de aquel entonces. Dice la palabra que Dios a través de este texto que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. O sea, viene todo con este tema de ocultismo, de brujería. De hecho, es muy dado en las ciudades donde le entregan un volantico, dice tal persona, el profesor David, el profesor, el indio no sé de dónde, el indio amazónico, y hablan saco entierros, vuelvo a ser querido, se lo traigo en tanto tiempo, se lo arrodillo, se no sé qué, saco malos vecinos. Esa gente supuestamente hace de todo, pero todo eso es un poder demoníaco. Entonces, la brujería
mis hermanos, se utiliza también para dañar a personas que, como no puedo de una manera de pronto decir voy a mandarle un sicario para que lo mate, no lo van a hacer porque pues hasta ya no les alcanza el corazón, pero sí les alcanza el corazón para que a través de estos medios puedan llevar a alguien a que le vaya mal, pueden llevar a alguien a enloquecerlo a través de brujería, pueden llevar a alguien a arruinarlo a través de brujería, por envidia, no simplemente porque hay una venganza, solo por envidia. Entonces, como a esta persona le va bien en este negocio y me está haciendo contrapeso, entonces le mando a hacer brujería para que le vaya mal y cierre. O esta persona que quiere quedarse con el esposo, la esposa de otra le manda a hacer brujería para que el esposo no tenga quizás una muy buena relación, le coja pereza, le coja odio. Tuvimos un caso, y recuerdo esto ahorita, un caso de un hombre que le hicieron una brujería y él le cogió un repudio a la esposa, que él decía, es que yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa, yo vengo, pero él se había metido, no se metió demasiado con esta mujer que trabajaban allí, pero sí le dio lado. Por eso yo siempre le digo a la gente, no le dé lado porque es que el diablo cualquier cosa se prende. Entonces, no, yo no salí con ella, no se besaron, no, no nos besamos, pero empecé a compartir, empecé a hablar con ella, su esposa sabía, no sabía, hablábamos escondidas y ella siempre me escribía. ¿Y por qué hablaba? No, nos gustaba hablar, a mí me gustaba hablar con esa pelada, decía, me gustaba hablar y hablaba muy chévere, pero ella lo llevó a otro punto, ella lo llevó al punto de decir que terminó enamorada de él. Y el día que ella se le declaró, ella le dijo, no, venga, Julanita, qué pena, pero yo no voy a hacer eso. Yo no, yo tengo mi esposa, yo amo a mi esposa. Y bueno, ella como que termina amenazándolo y le hizo brujería. Y la brujería era que ella, este varón, cuando llegaba a su casa, cuando estaba con su esposa, dice, mi esposa, yo empecé a sentirle que de su cuerpo salía un olor horrible. O sea, me decía, no es un olor cuando una persona se baña, no es el olor que, no, era un olor diferente, era un olor que a mí me causaba náuseas. Y lo más tremendo es que a partir de ahí, él empezó a tener un sentimiento hacia la muchacha, empezó a tener, a pensar en ella, ay, ¿qué será? ¿Qué estará haciendo? Y mis hermanos, quiero decirles, y les recuerdo el testimonio, ella le estaba haciendo brujería a él para que él le cogiera repudio a su esposa y se acercara a ella. O sea, a través de brujería. Entonces es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos tener atentos a esto. La brujería es una cosa que la gente ignora, que la gente no sabe, que es el daño tan grande que hay en el corazón. ¿Puede heredar una brujería? Sí, nosotros fuimos el caso como familia de que haber heredado un espíritu de brujería a través de algo que mi abuelo le hizo a mi papá para que le fuera mal porque tuvieron un mal negocio, no un mal negocio, mi abuelo creyó que mi papá le estaba, para que usted me entienda, dándole en la cabeza que había un desacuerdo, mi papá y mi abuelo terminan, mi abuelo, o sea, por el suegro de mi papá, el papá de mi mamá, tuvieron una finca, al final esa sociedad se disuelve, por eso les digo, mis hermanos, tengan cuidado con las sociedades, no siempre son buenas, y eso generó un inconveniente. De hecho, mi abuelo le vino a hablar a mi papá unas horas antes de mi abuelo morir, lo mandó a llamar, porque nunca se hablaron después de mucho tiempo. Mi abuelo siempre mostró el rabia y repudio hacia nosotros como nietos, nunca nos quiso. Sí, mi mamá cuando íbamos a visitarlos decía, no haga esa cosa que su abuelo no los quiere. O sea, era duro, pero era así. Mi abuelo no nos trataba como trataba a los demás nietos. O sea, nosotros éramos ajenos por el odio que le tenía hacia mi papá y él utiliza el medio de la brujería para hacer algo en la finca que mi papá pues, le compra la parte a mi abuelo. Mi papá hace un préstamo en el banco, le compra y le da el dinero a mi abuelo. Le dice, bueno, como no podemos estar más socios, le va a comprar su parte y mi papá le compra la parte de la finca. Siendo una finca próspera, siendo una finca muy buena, después de haber tenido mucho, ya estaba yéndole muy bien, se vino para el piso. Mi papá se quiebra, tiene que vender la finca, dice que la vende, por mis hermanos que conocen la historia, yo soy el menor de todos, venden la finca y ellos, mi papá vendió la finca casi que la mitad se la dieron de a poquitos. O sea, mi papá no vio ese dinero. Mi papá quedó con deuda en el banco y de ahí en adelante mi papá nunca se levantó económicamente. O sea, yo después de ese tiempo yo crezco, veo a mi papá luchando con tiendas, veo a mi papá luchando vendiendo panela, veo a mi papá haciendo sembrados de maíz, todo fracasaba y nunca se levantó. Yo no había nacido cuando pasa lo de mi abuelo y mi papá, pero cuando yo crezco, cuando yo quiero salir adelante, cuando yo proyecto en un negocio, veo que me va mal como le va a mis otros hermanos y me doy cuenta por el Señor después de que lo que habían hecho sobre mi papá, sobre esa tierra, sobre esa línea sanguínea, por así decirlo, nos había alcanzado a nosotros también, sin que me hubieran hecho a mí nada, pero sí a mi papá. Pero pastor, entonces la brujería no necesariamente fue sobre la finca, porque usted dice
la pobreza y el fracaso no solamente vino cuando ya tenían la finca, sino con todo emprendimiento que él intentó tener. Claro, pero lo que pasa es que el tema de la brujería, por ejemplo, si usted vive en una casa y alguien llega y le pone, porque eso nos tocó en Manizales, encontrar en un matero algo enterrado, en un matero. Dios mostró dónde estaba en un matero de la casa de ese lugar donde fuimos. Fue la primera vez que vinimos a Manizales, que yo fui a Manizales, que nos invitaron a una parte, un muchacho que estaba muy mal. Y esa parte de que fue sobre la casa, por ejemplo, usted viene y le hacen algo aquí, de pronto Cristian se va y declara esas palabras sin poder en nombre de Cristo Jesús, lo pongo como ejemplo. Usted se va y dice, no, pero ya me fui de la casa, es que fue sobre la casa y me tocó entregarla, o me tocó entregársela al banco. Pero resulta que ese espíritu queda asignado a usted. O sea, no solamente se quedó sobre la casa, sino que ella sigue sobre usted, donde quiera que vaya, si no se rompe. Correcto, pastor. O sea que es bueno que la gente tenga claro que si la brujería se hizo por el tema de una finca, la brujería vino fue sobre usted, que se utilizó como la finca como excusa, Claro, pero la brujería y el de ahí para espíritu allá queda asignado. viene sobre nosotros. Veía, pastor, una historia de unas jóvenes en Venezuela, que también es un sitio donde la brujería es muy fuerte, y una joven está enamorada de un muchacho, pero el muchacho nada con ella. El muchacho se enamora de una de las amigas de ella. Y bueno, y entre ellos dos empezaron una relación y muy bien, pero esta niña, por la envidia, el ver pues que yo quería a este muchacho, él no se fijó en mí, entonces hizo una brujería, le hizo una brujería a la amiga. La brujería fue tan fuerte que muestran videos de la muchacha completamente loquita en una cama. Y todos sabían que era brujería. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos estaban bien. Exacto. Ahora, claro, por ende, viene a sufrir de ciertas cosas físicas. ¿Por qué? Porque la niña no comía. Claro, al no comer, pues el cuerpo también empieza a desgastarse, pero como tal ella no tenía problemas físicos. Entonces, claro, al no comer, al no dormir bien, vienen problemas físicos, pero la raíz era la brujería. Ujú. La cuestión fue que la niña muere y van donde ella, porque los familiares de la niña que muere fueron donde la amiga y decían, ella tiene algo que ver. Y Ujú. en el video es de verdad, o sea, no fue un video actuado. La niña de verdad acepta Sí. que ella le había hecho brujería, pero aceptó fue bajo las amenazas de que la tenían ahí, creo que la iban a matar. Y ella aceptó y dijo que les iba a decir toda la verdad y cómo fue lo que hizo, quién lo hizo, pero que no, que ella ya la había desenterrado, que ella ya le había quitado eso, pero la niña murió. Ujú. O sea que la brujería es bien delicada. Es un tema delicado y estamos hablando de hace muchos años, Cris, desde la antigüedad. Vemos el tema de la brujería y la hechicería. Y vemos cómo se puede utilizar a través de la brujería simplemente para hacerle un mal a usted que me cae mal, para decirle lo saco del barrio, o para decir si no es para mí, no es para nada. Entonces, si de pronto lo que usted decía, el tema de esta niña, como no fue para mí, y ella se va a quedar con él, entonces termino matándola. Y con brujería llegan a matar a una persona porque la secan literalmente, Así quedó en el video. la secan, la dejan sequita. Una persona empieza lógicamente a través de la brujería, pero es que el médico descubrió que le dio tal enfermedad. Claro, en medio de todo lo que está viendo tiene que afectar órganos en el cuerpo y va a afectar, va a terminar eso. Pero hay personas que van también lo que usted decía, el tema de los exámenes y los exámenes no arrojan, venga, usted está bien de todo. ¿Cómo decir que tiene esto? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar este tipo de señales. ¿Qué es una persona o cuáles son las características de una persona que esté bajo brujería y que debe ser libre y no es buscando por allá el adivino, no buscando la señora, no buscando el que vaya, es que hay un señor muy bueno que usted va y lo mira y le mira el iris de los ojos y le dice que tiene, es que hay una señora muy buena que con la firma y efectivamente le adivinan, porque hay un espíritu de adivinación, pero no soluciona el problema. Claro. Sí, claro, Claro, y desde la época, podíamos ver cuando estaba Moisés. Mire que habían brujos. ¿Cuántos años atrás estamos hablando? muchos años. Queriendo imitar el poder de nuestro Señor cuando las varas la convierte Moisés, demostrando que tenía el poder de Dios, convierte la vara en serpiente y ellos también convirtieron Ellos las lo varas en hicieron, serpiente. Había que tener un poder ahí para usted claro. convertir una vara en una serpiente. Ujú. Pero la vara de Moisés, la serpiente, se come a la de ellos dos. Sí, Entonces, ¿de hace cuántos años atrás estamos hablando de eso, pastor? estamos hablando de hace muchos años. Y quiero, Cristian, para que las personas tengan más o menos una base de lo que son las manifestaciones de una persona o un lugar por brujería, son 28 29.
Empezamos a hacerlo con ustedes, mis hermanos, pero queremos que quede grabado, porque hay personas que nos escriben diciendo, venga, ¿dónde quedó el programa del que ustedes se dieron de la brujería? Porque quiero compartirlo con alguien. Pero como no está, no existe, porque no se grabó para ese entonces, queremos volver Sí. a retomarlo para que quede grabado y usted también lo pueda compartir. ¿Sí? Pastor, qué pena. Tranquilo. Obviamente este programa no termina acá. Esa es la primera parte. Ujú. Entonces, para que la gente sepa, hoy se enviará con el título ¿Qué es la brujería y cómo ser libre de ella? Primera parte. Sí, y ya luego las partes que sigan ahí a continuación. Entonces dice, punto número 1 de una característica de persona de una persona o lugar bajo brujería, dice cambios repentinos en su comportamiento. Los cambios de estas personas son muy notorios. Recuerde que hay personas que por brujería son manipuladas y la familia es la primera que se va a dar cuenta si alguien ha cambiado tan fuerte, o sea, repentinamente, decir, ese no es el mismo, mire cómo habla, mire cómo está, se está endemoniado. En muchos casos puede ser un tema de brujería. Nos ha tocado. Ujú. ¿Cuántos casos de brujería nos ha tocado a nosotros en No, el muchos, ministerio, yo no, pastor? nosotros yo creo que nos acabó la lista, la lista, las hojas de todos los casos que hemos tenido durante estos años. Una pregunta, pastor, antes de seguir con estas manifestaciones. ¿Un niño puede ser embrujado? Sí, claro, tuvimos un caso muy puntual, eh, no sé si usted sea, bueno, fueron dos en especial, pero quiero nombrar uno, de una bebé que ella crece, ella nace enferma, y ella desde el momento que nace, ya la dejan en la UCI, ya la dejan hospitalizada porque ya sale mal. Pero lo más raro de todo es que la niña, los médicos dicen, no sabemos qué le pasa a esta niña, pero está mal, mire, arroja esto, esto. Pero miramos los niveles de eso, está bien, miramos lo que es. La persona nos presenta, nosotros cuando teníamos el contacto con una familia que hacía parte del ministerio, y en ese momento la familia le dice a esta señora, a la mamá de la muchacha que recién había tenido su bebé. Y le dijeron, venga, ¿por qué no permite que los pastores oren por usted? Le cuenta más o menos el testimonio, lo que nosotros hacíamos. La cita en la casa de esta familia que hacía parte del ministerio, ellos vivían ahí cerquita, y la muchacha llega y llorando muy mal, dice, mi bebé está muy mal, mi bebé. No la dejaban estar allá casi con la bebé, iba por horas a alimentarla y tenía que volver a salir. Solamente iba a eso. Y ella estaba mal, decía yo, no puedo disfrutar a mi bebé, ella está allá, ella está muy mal, o sea, llorando. Entonces le dijimos a ella, usted nos permite orar por usted, vamos a orar por usted y por la bebé, pero entonces decimos, vamos a orar por usted, como decir, vamos a orar para que la... Pero cuando empezamos a orar, ella se dispone, cuando el Señor muestra que hay brujería, o sea, cuando el Señor muestra que hay brujería, ella cae al piso, ella empieza a manifestarse, empieza a expulsar, y Dios da una palabra de que ella había recibido la brujería cuando estaba embarazada de la bebé. Claro, cuando pasa ese momento, ella dice, al final se termina como ese momento de la administración y ella dice, yo sé que lo que ustedes están diciendo es verdad. Yo sé que a mí mi suegra me hizo algo, porque mi suegra no quería que yo estuviera con su hijo, con el hijo de ella, porque es el único hijo, es gente acomodada, económicamente hablando, y ella vivía en un barrio popular, una persona que decía, es que es una mujer ahí cualquiera, porque así lo catalogaban. Sí, sí, no tiene apellido. No tiene apellido, no tiene nada de eso. Y la mamá de este muchacho, único hijo, consentido de ella, casi pues que, como se dice popularmente, enamorado de ella, mamá, porque eso pasa con las mamás también, le hizo brujería. Cuando ella se dio cuenta que la muchacha estaba embarazada, dijo, si nace esta muchachita, si nace esta criatura, más se va a pegar este muchacho y más va a quedar ahí. Y le empezó a hacer brujería. Hicieron eso para que esta criatura muriera y no se convirtiera como en la ligadura que ella quería. ¿El milagro dónde está? Que cuando nosotros estamos orando por ella, por la muchacha, por la mamá de la bebé, en ese momento la niña está recibiendo liberación allá En el hospital. en el hospital. Y no sé cuánto pasó, no sé si una hora, estábamos allá mismo en esa casa, la muchacha se va, le dice, mire que están llamando de la clínica, mire que la necesitan, y la muchacha se va para la clínica, y los médicos le dicen, venga, no sabemos qué pasó, esta niña empezó a mejorar, al otro día salió, milagrosamente. O sea, no hubo una explicación médica para decir, una niña que está mal, una niña que está en esa unidad delicada, sale sin ningún problema. O sea, mejoró en el momento que la mamá estaba siendo administrada, la niña estaba siendo libre también. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Esa es la frase. Tiene que ser Dios. Entonces esos testimonios son muy impactantes porque definitivamente uno ve, o sea, uno dice, ¿cómo no enamorarse uno de Dios? Si Le no ve su hacía, gloria. le hacía la pregunta, pastor,
cuando tocó el primer punto, porque quizás hay padres que nos escuchan y quieren saber qué le está pasando a su hijo. Y quizás tienen la duda de saber, pero ¿será que mi hijo a su edad puede estar bajo brujería? Por eso le Claro, hacía la pregunta, pastor. sí, claro, porque hay influencia, o sea, si no se salvó esa criaturita desde el vientre, estando en el vientre, una persona que ya ha nacido, que ya está aquí con nosotros, puede tener influencia. Y hay lugares que van a influenciar a los niños. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que dice popularmente, la gente dice, le voy a dar por donde más le duele. Esa es la Claro, frase. Voy a claro, darle por donde porque más le duele. cuando se meten con uno directamente, pues como se dice vulgarmente, uno como sea, pero con las personas con las que uno más ama, Claro. donde más duele. Entonces decimos que el primer punto, pastor, es cambios repentinos en el comportamiento. Los cambios de estas personas son muy notorios. Dos, un desespero sin explicación. La persona no se halla, no tiene tranquilidad. Bueno, ahí le hago otro pequeño paréntesis, pastor, como para ir desglosando cada uno. En el tema del desespero, puede ser que no se haya estando quieto sin necesidad de estar pensando en nadie, Ujú. que no sabe cómo qué hacer con su vida en el momento. Se puede asemejar algo a la ansiedad también. O también puede ser que ese desespero sea por buscar a una persona. Las dos posibilidades están, o sea, las dos cosas suceden. La persona que entra en estado de ansiedad y depresión sin nunca haber sufrido de eso. O sea, si yo veo, es que hay que mirar por lo menos en el tema de la ansiedad y la depresión. Si yo veo tres cosas, uno puede ser el que la ansiedad y la depresión venga por herencia, porque entonces tengo una mamá depresiva, tengo una hermana mayor depresiva, tengo una tía, un tío depresivo, veo que generacionalmente mi familia es depresiva y es ansiosa. Eso es una característica que no voy a decir, no es brujería, no puede ser una herencia. Dos, la segunda es porque tengo un problema en mi alma, porque no he sanado mi alma, porque tengo un problema de abuso en mi niñez, tengo un problema de rechazo desde el vientre de mi madre, porque tengo una situación que no he sanado, por una situación, por el novio, la novia que me dejó, por cosas que sucedieron que me llevó a una depresión. Dos. Tres, puede ser por brujería. Hay personas que por medio de brujería han caído en depresión, han terminado en una clínica psiquiátrica, han estado mal sin poder encontrar una respuesta a lo que les está sucediendo. Empieza un desespero, empiezan a no dormir, empiezan a no tener tranquilidad, empiezan a sentir opresión en el pecho, sienten que no son capaces de respirar, se desesperan, quieren salir corriendo, no son capaces. Ese caso lo tuvimos también de una dama que de repente entró en ese estado donde prácticamente había que llevarla al psiquiatra porque ya su condición mental, su condición física se había deteriorado, pero pues no sabían, o sea, cómo una persona tan coherente toda la vida, una persona de la casa, una persona tan tranquila, una persona sin ninguna manifestación, de repente se enloqueció, de repente hace cosas que dice, pero venga, ¿cómo va a hacer eso? Venga, es que esta persona ha sido tan pudorosa y de repente salir desnudo en la casa, como si, venga, ¿qué le pasó? No es un problema mental, se enloqueció. Sí, quizás es lo que primero decimos, pero detrás de eso lo que había era una brujería que le habían hecho para enloquecerla, para hacerle creer que se había enloquecido, que ya ningún medicamento, de hecho le dan medicamentos psiquiátricos para que pueda dormir, no duerme, a pesar de los medicamentos que son fuertes, que podría dopar a alguien 2 días y ningún efecto le hacía. Y fuera de eso, las manifestaciones que tenía en su vivir, entonces sí hubo esa parte del desespero. Y lo que decía Cristian con respecto a alguien, de pronto de lo que hablábamos, el testimonio, o alguien dice, venga, yo nunca he sentido nada por esa persona y de repente terminé desesperado por él o por ella y detrás de él, o sea, yo cómo puedo ser yo, no, yo nunca he sido así, si yo nunca le he rogado a nadie y de repente esta persona que no me gustaba, que no tenía ningún sentimiento, ando pensando en él o ando pensando en ella, ando llamándolo, ando diciéndole, venga usted, venga, eso, mis hermanos, es un tema de brujería. Número 3, dice pesadillas continuas. Sus sueños ya no son normales. Y esta parte es importante, mis hermanos, que nos están escuchando. Lo compartí con ustedes hace unos días atrás, pero hoy se lo comparto. Tenga cuidado con los sueños. Los sueños manifiestan cómo estoy emocional, espiritual o mentalmente. Los sueños manifiestan. Y cuando una persona está bajo brujería, en este punto número 4, 3, perdón, los sueños no son normales. Voy a decirle más o menos para que usted tenga una idea cuando hay un tema de brujería a través de los sueños. Los sueños, cuando hay brujería, normalmente se sueña
que lo persiguen y que no es capaz de encontrar la salida. Lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen. Se encuentra con animales que lo van a morder, un perro, un gato, o un animal que se encuentra, decir, yo sentí que un animal se me iba a tirar, que era negro, que me quedó mirando, que me atacó. Y cuando me desperté asfixiado, me desperté muy mal, me desperté muy desesperado. Los sueños, normalmente cuando hay brujería, son sueños muy oscuros, de mucha oscuridad. Son sueños con mucha oscuridad. Son sueños donde la persona se ve casi siempre en medio de la oscuridad y se empieza a soñar también con personas muertas, personas que ya murieron, personas que ya no están. El sueño, el tema de la brujería manifiesta sueños cuando la persona siente también, y eso es importante, se encuentra mucho con serpientes, o sea, la serpiente le ataca, está en su casa y se sueña que de repente le salió una serpiente grande, que le salió en la cocina, que le atacó, que le cogió un pie, que le mordió, o sea, son muchas cosas las que empiezan a suceder en medio de un proceso de brujería y las sueños, las pesadillas empiezan a ser una señal de que hay algo que no está ahí. Cuando nosotros tenemos una vida normal, nuestros sueños son de lo que vivimos, de la cotidianidad, que salimos y que iba y me encontré esto. Pero cuando hay brujería, los sueños son muy oscuros y son muy pesados. Los sueños hay momentos en que la persona quiere despertarse y no es capaz. Y es un desespero por despertarse. Siente una opresión, mis hermanos, es importante que lo sepa, una opresión en el pecho, un desespero en el pecho, una cosa que siente que no es capaz, que quiere despertarse y no es capaz, quiere gritar, no es capaz, parece que se le hubiese ido la voz. Ahí normalmente debemos tener cuidado con este tipo de cosas. 4, tener la sensación de que alguien le observa o le vigila. Esa es la cuarta manifestación, cuando nuevamente hay un espíritu asignado de brujería, o puede ser un espíritu también, lo que hablamos en estos días, el espíritu de los muertos, que ven que alguien tiene la sensación de que le observa. Cuando una persona practica la proyección astral, el tema de la proyección astral es la gente que sale del cuerpo, que sale, y en este caso los brujos, las brujas y todo este tipo de personas lo pueden hacer. De hecho, hay testimonios de personas que tienen la capacidad de salir del cuerpo e ir a viajar a un lugar y decir, venga, averigüe por fulano qué está haciendo. Y tuvimos un caso con una persona que decía, fue una dama, y este hombre empezó en medio de los celos, ¿no? Los celos, empezó a buscar a alguien que le ayudara con eso. Empezó a hacerle cosas como por vigilar y decir, yo creo que mi esposa se va a conseguir otro. No, mi esposa va a tener otro. Y se metió con un tipo de estos brujos que sabían salir del cuerpo, y el tipo cada vez que le entraba como el desespero por su esposa, se iba para de él y le decía, hágame un favor, vaya y mira qué está haciendo mi esposa. Y el tipo sí le hacía eso. El tipo se acostaba, se quedaba dormido en una camilla, recuerda que era una camilla, y salía del cuerpo y se iba a visitar a la esposa en cuerpo astral, y cuando regresaba, le decía, está haciendo esto, está cocinando, hasta le decía que estaba cocinando, tiene tal ropa, está haciendo esto, hasta con quién hablaba. Y habló con la mamá y habló con esto y le contó. Y cuando él regresaba a la casa, le decía cosas, por ejemplo, amor, ¿usted qué hizo hoy? No hice tal cosa. Y algún día ella le negó, porque él tenía problemas con la mamá de ella, que había hablado con la mamá. Le dijo, no, ¿usted habló con alguien hoy? Sí, sí, está hablando con una hermana. No me diga mentiras, que usted está hablando con su mamá. ¿Y usted cómo sabía? O sea, él mismo se descubrió, le dijo, terminó confesándole lo que le estaba haciendo y le hablaba. Y ella decía que él ya sentía muchas veces la sensación de alguien a un lado. Porque la persona que lo visitaba, que era el tal brujo para darle información, salía en cuerpo astral. Y ella dice, yo estaba en la cocina y sentía la sensación de con el rabillo del ojo mirar que alguien estaba a este lado. Cuando miraba no había nadie, pero el tipo la estaba vigilando a través de eso. Entonces, esto tiene que ver con el tema de la brujería también, los que hacen estas cosas. ¿Para qué compra uno cámara ahí? No necesita cámara, consigue el tipo para que lo vigile. Se sabe, pastor, que una persona puede ser violada en este tipo. A través del cuerpo astral, a través del espíritu incubo y sucubo. Que ese es otro tema que vamos a volver a tocar más adelante con varias partes, que fue un tema que gustó mucho. Porque trajo mucha claridad. Mucha claridad, porque hay personas que dicen, pero es que... bueno, esa era la pregunta, pastor, que va también en base a todo esto. Para las personas que dicen, pero eso no puede afectar cuando usted ya está en los caminos del Señor.
A ver, hay una equivocación y es que dicen las personas porque a través de Cristo somos nuevas criaturas. La equivocación, ¿dónde está? Que entonces como soy nueva criatura no pasa nada. A mí no me pasa nada, no me toca nada. Pero resulta, mis hermanos, que nosotros tenemos tres áreas. Uno es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Listo? Espíritu, alma y cuerpo. Son tres áreas y si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, el tabernáculo se componía de tres áreas. Uno, el lugar santísimo. Dos, el lugar santo. Tres, el atrio. ¿Qué representa nuestro cuerpo? ¿Qué viene a ser el atrio? El cuerpo. El lugar santo, el alma. Lugar santísimo, el espíritu. Lo que una persona no puede tener es una posesión si usted le pertenece a Cristo, pero sí puede ser influenciado, porque le quedan dos áreas, el alma y el cuerpo. Posesión e influencia son Son dos cosas cosas muy diferentes. distintas que la gente a veces las suele confundir. Que la gente le quede claro que la posesión demoníaca es cuando la persona ya no tiene control sobre su cuerpo. O sea, la personita está ahí que uno ve que los atan porque no sabe lo que hace. Casi que hay que cuidar de que esa persona no se lastime porque está allí fuera de su ser. Ujú. Influencia, cuando la persona está completamente normal, pero tiene una influencia demoníaca que lo lleva a hacerlo mal. Ujú. Y Exactamente. parece lúcido. Ahí llegamos al tema de la brujería, porque hay tantos cristianos que estando influenciados por brujería no hacen nada, porque les dijeron en la iglesia que a usted no le pasa nada, que usted no tiene por qué, porque el diablo está vencido, usted no haga guerra espiritual, usted está bien, porque fueron muchos los casos que llegaron, Cristian, a Manizales cuando estábamos allá de personas muy cristianas, la mayoría, con problemas de brujería. ¿Por qué no habían hecho nada? Porque es que me dijeron que yo no tengo nada. Y hubo un caso muy triste de una pareja con un tema de brujería, que en medio de su desesperación, porque buscaban al pastor para decirle, pastor, estamos viviendo esto, estamos viviendo aquello, lo único que decía, no, usted no puede tener nada, no es que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted ya no lo toca, es que usted ya está bien, pero ellos sufrían con eso. ¿Cuál les llevó al desespero? A buscar a una persona de estas adivinas para que les ayudara. Triste. Tuvieron que Triste. buscar un lugar de esos porque no le pudieron brindar esa ayuda. Y posiblemente recibieron ayuda. Allá recibieron ayuda Ayuda entre comillas. a un precio muy alto. Claro, y porque la palabra lo dice que Satanás no va a echar fuera a Satanás. Sí, claro. Entonces le solucionaron ese, pero le dejaron este otro. Entonces, cuando ellos llegan a buscar la ayuda y llegan a la iglesia, claro, nos damos cuenta que son cristianos, que van a la iglesia, que lo único que le dijeron, a usted no le va a pasar nada. Y yo no estoy criticando a nadie, mis hermanos, ni siquiera atacar absolutamente a nadie, Dios nos guarde de eso. Pero sí quiero decirles que a veces el desconocimiento de uno mismo como líder lleva a muchas personas a que no encuentren una verdadera libertad, porque quizás ese líder también fue formado por otro líder que le Claro. dijo lo mismo. No, y hay gente que no se quiere meter a ese campo porque saben que no todo se quiere meter a ese campo. Eso es como el trabajo del agua sucia. ¿A quién le toca sacar el agua No sucia? todo el mundo lo va a querer hacer. Pero alguien tiene que sacar el agua sucia. Que usted no lo quiera hacer no significa que no se tenga que hacer. Se tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Tiene que haber alguien en las calles que barre las calles que nosotros, la basura que nosotros tiramos. Tiene Trabajo que- difícil, Tiene que haber alguien que arregle los muertos, ¿no? pero tiene que haber alguien que arregle los muertos. Eso no se arregla solito. No, y tiene Un que haber trabajo alguien para eso. difícil. Y en este caso, hay muchos pastores que simplemente no se quieren meter en este tema, pero no significa que no se le pueda brindar la ayuda a su ovejita. Claro. Eso es cuando nosotros aceptamos que nosotros no tenemos cierto ministerio. Hay gente que es fuerte en el ministerio de rompiendo la brujería, lo que el Señor nos ha dado a nosotros como red de vida. Hay otra gente que es más fuerte en el evangelismo. Nosotros quizás no es nuestro fuerte, no es nuestro llamado, aunque usted tiene el anhelo de hacer ciertas cosas, Sí, claro. pero no es nuestro, No es- nuestro enfoque. Exacto. Pero también se define como la humildad, porque recuerdo del pastor Dubier de Risaralda, Ujú. él aceptaba que quizás no tenía cierto ministerio de brujería y nos llamaba a nosotros para que fuéramos a ministrar a la iglesia de él, una pareja de pastores Sí. muy humildes, Muy especiales. muy especiales, se les tiene mucho aprecio. Yo recuerdo que ellos nos llamaban a la iglesia y nosotros íbamos a ministrarle liberación a los servidores y a los asistentes. Sí. Y ellos con toda humildad nos recibían porque entendían quizás que no tenían ese ministerio, tenían otro tipo de ministerio. Y la No- no iglesia había iba egoísmo. creciendo, que compraron un lote, que para el parqueadero. Uno admiraba lo que hacía esa iglesia Sí. en un pueblo, Sí, así es. pero no había egoísmo. No había egoísmo y ellos pensaban en el bienestar de sus ovejas.
Ellos Sí, dijeron, no es que este pastor se los va a llevar, no, no simplemente nada. decían, necesitamos la ayuda de este ministerio, porque Dios a ellos los ha ungido en ese ministerio y nosotros no lo tenemos. Nuestro fuerte es Correcto. otro. Y no es que nosotros nos queramos quedar con las ovejas son de Cristo. Y si esa personita está en mi iglesia, en mi ministerio, yo le puedo brindar toda la ayuda que le pueda brindar, pero yo no soy fuerte en ese campo, lo puedo recomendar de que a alguien, otro ministerio que sea fuerte en el área de la brujería, le pueda ayudar, De sin hecho, necesidad de que esa oveja se vaya de mi no ministerio. necesariamente es ayudarle. Por eso nuestro ministerio hoy es diferente. Y a veces se lo decía alguien el sábado, le decía, mira, hay de pronto temor en los pastores de que hablemos de que alguien venga a Rec de Vida. Le dije, no venga a Rec de Vida, porque es que Rec de Vida no es una iglesia como tal donde usted se va a quedar. Es una iglesia donde usted viene a recibir ayuda. Es un lugar donde usted viene a recibir ayuda, pero nosotros no siempre vamos a estar diciendo, este es el ministerio, aquí nos quedamos. No, sigan su Sí. iglesia, sigan su liderazgo, pero venga y aliméntese acá de una manera Y sin compromiso alguno. correcto. Y por eso Red de Vida no está establecida en estos momentos como iglesia, no tenemos horarios fijos. La gente dice, ¿y por Exacto. qué no hacen todos los cultos a las 10 de la mañana los domingos y ya? Porque no tenemos ese enfoque. Lo podemos haber hecho como lo hicimos el fin de semana. El sábado hicimos ayuno, lo hicimos presencial. El domingo lo hicimos en la finca con un grupo pequeño, con el equipo de trabajo, con los hermanos viven cerca. Pero va a llegar el momento en que vamos a hacer los servicios en la finca, donde la gente pueda ir, donde la gente pueda estar allí en ese tiempo del Señor, donde podemos hacerlo como lo hicimos en Armenia, como lo podemos hacer en otra ciudad. O sea, ese es rec de vida. O sea, no es que seamos desordenados, no, es el ministerio que Dios nos dio, porque es el enfoque que tenemos en este momento para llevar su palabra. Quiero adelantar un poquito el versículo, perdón, el punto número 5 de unas señales de la brujería, opresión o dolor fuerte en el pecho. Aquí es importante aclarar que no toda la persona que le duele al pecho tenga opresión es brujería. Puede tener un problema en el corazón, puede tener un problema muscular, puede tener un problema respiratorio, puede tener, no sé, un viento, pero Sí, no claro. siempre es así. ¿Qué sucede? Si usted va al médico, está bien de todo, pero de repente se le manifiesta, entonces debe analizar más allá qué puede haber en mi vida, qué me puede estar pasando. Voy al médico, todo sale bien, tengo bien del corazón, estoy bien, pero siento una opresión que a veces me roba hasta el aire y no soy capaz ni de hablar. Correcto. Y nosotros, Paz, somos a veces muy expertos en automedicarnos. Y cualquier cosita decir, eso es brujería. Y a Sí, veces no claro, es brujería. no siempre es brujería. ¿Sabes que a veces he visto personas como que casi que quisieran que les hicieran brujería para decir, es que estoy bajo brujería? Y no necesariamente. A veces simplemente la persona, lo que usted dice, puede ser un dolor en el pecho. Sí, claro, puede ser otra, o sea, son muchas Otro las tipo de cosas. características o las cosas que puedan pasar. Entonces, era el número 5, pastor. Sí, Quiero hacer un señor, pequeño resumen para las personas, bien pueda. les quede claro. Punto número 1, cambios repentinos en su comportamiento. Los cambios en estas personas son muy notorios, cambios repentinos. Punto número 2, un desespero sin explicación. La persona no se halla y no tiene tranquilidad. Número 3, pesadillas continuas. Sus sueños ya no son normales. Esa es esencial. Nosotros nos acerca mucho a las personas a decir, es que me sueño con esto, me sueño con aquello. Y claro, hay a veces que los sueños son hasta extraños y no se les puede dar una respuesta. Pero cuando los sueños son constantes, 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 usted no soñaba ese tipo de cosas y ya viene con todo eso, ya se sabe que hay algo que puede estar sucediendo. Y más cuando estos puntos van todos juntos, pastor. Punto número 4, tener la sensación de que alguien lo observa o lo vigila. Y quinto, opresión o dolor fuerte en el pecho. Esos son los 5 puntos, mis hermanos, que hasta este momento hemos desarrollado, pastor. En esa parte vuelvo al tema de la punto número 5 donde dice tener sensación, no, opresión o dolor fuerte en el pecho. La parte más evidente es sobre todo en las noches, es sobre todo despertarse así, es sentir eso allí en el pecho, sentir que no es capaz, como si tuviera un peso encima. Hay personas que pueden llegar a decir, venga, yo siento que tuviera un kilo, tuviera una tonelada encima de mi pecho, y eso suele pues, suceder en muchas ocasiones. El punto número 6 dice constantes enfermedades sin resultados médicos. Constantes enfermedades sin resultados, o sea, médicos es que, por ejemplo, usted vive una enfermedad, usted de repente siendo una persona muy sana, muy bien de salud, empieza a enfermarse, a enfermarse, a enfermarse.
empieza a tener ciertas cosas. Y esto lo voy a agregar porque suele suceder cuando se manifiesta la brujería por la enfermedad, porque hay brujerías específicamente es para enfermar gente, hay brujerías específicamente para arruinar gente, hay brujerías específicamente para dividir un hogar, un matrimonio, ¿sí? Hay personas, brujería para que le vaya mal en un negocio, o sea, son muy puntuales, pero hay brujerías muy precisas en el tema de la enfermedad. Y esa enfermedad no solo llega directamente a la persona que le hacen la brujería, sino que también afecta al alrededor, aún las mascotas empiezan a enfermarse. O sea, si tiene mascotas, si tiene un perrito, si tiene un gatico, si tiene un pájaro, empiezan a enfermarse, y están saliendo de una y viene otra. Entonces, en esta señal de la brujería o la hechicería, puede ser generacional o puede ser directamente hacia la persona, se manifiestan enfermedades. Entonces, la persona va al médico, la persona se hace exámenes médicos, pero los resultados no arrojan algo, decir, no tiene esto, dice, no sabemos qué tiene. Entonces, al final los médicos lo que hacen con la persona que va cada vez a una cita, que va por urgencias, que tiene ciertas señales, le va a terminar diciendo, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo porque quizás tiene un problema psicosomático, su problema ya no es tanto físico, su problema ya es mental. ¿Por qué? ¿Por qué me va a mandar al psiquiatra? ¿Por qué me manda al psicólogo? Porque es que resulta que el examen está bien. O sea, usted seguramente lo está, es un problema que usted tiene en su mente, que ha somatizado y que de pronto usted lo siente, pero no es así. Pero resulta que la persona sí lo siente, la persona sí lo vive, la persona tiene la sensación. Tuvimos un caso en Pereira, nunca se me olvida, de un hombre, de un varón, nada que ver con el cristianismo, pero alguien le dice, venga, don Julano, él tenía un negocio en el barrio Cuba, y le decían, lo que usted está viviendo es brujería, porque cada vez que usted viene al negocio, usted no quiere estar aquí, le coge un desespero y se quiere ir. Porque de repente usted entre las 6 y 7 de la noche siente que le queman la planta de los pies. O sea, sentía un ardor. Él decía, es como si literalmente prendieran una vela y me prendieran los pies. O sea, como si usted tuviera por una vela prendida y lo colocaran los pies ahí. El desespero, vaya al médico, vaya a una parte, vaya a la otra. Se fue para Estados Unidos porque tenía familia en Estados Unidos. Me decía, una persona que había ya, que trabajaba supuestamente no sé con quién, con qué demonio, para él lo llamaban santo, pero es un demonio, le cobró en plata colombiana casi 9 millones de pesos por hacerle el trabajo, 9 millones de pesos. Él se regresa para Colombia, está bien unos días y sigue estando lo mismo. Cuando él llega a la iglesia, yo lo vi en una cita, recuerdo que eran los miércoles que teníamos la reunión en Pereira, él llega a la cita y le empieza a contar, venga, ¿qué ha pasado? No, es que tuve un problema con mi ex esposa, yo me separo, ella se va con uno de los empleados, ella me exige que le deje no sé qué, yo peleo por eso, al final me terminan dando a mí la razón en algunas cosas que ella ya no tenía derecho. O sea, en resumidas cuentas, ella le empezó a hacer brujería. Ella empezó a hacerle brujería porque ella quería quedarse con el negocio. Entonces, el punto era que él, cada vez que llegaba al negocio, no podía estar, dice, no podía estar media hora. A mí me empezaba un desespero, yo empezaba a trasbocar en el negocio de toda la vida y empecé a descuidar el negocio. Entonces ella como todavía tenía parte vino y tomó derechos allá y empezó a hacerse cargo de cosas, a manejar el dinero, a tener una cantidad de cosas que ella no hacía antes. Yo no era capaz, me llamaban a mí, yo estaba mal. Yo descuidé mi negocio, yo descuidé porque ya yo estaba ahora pendiente de eso. Y a las 6 de la tarde era fijo el dolor o el ardor en la planta de mis pies. Sentía que me prendían una vela, yo sentía que me quemaba. Empezamos un proceso, para la gloria de Dios, empezó a ver los resultados, empezó a ser libre, empezó, decía, yo le pido que lleve un aceite para ungírselo, le dije, se va a ungir todos los días, se unja los pies, ungese las manos, cada mañana, dice, luego que él empezó a ir a las siguientes citas, decía, para mí fue la mano de Dios. Yo ya puedo estar en el negocio. Tengo momentos que sí siento fuerte, pero cuando pasa eso, hago lo que usted me dijo que hiciera. Me unjo toda la noche, ya no siento ese ardor, ya puedo dormir, no dormía porque sentía ese desespero en todo su cuerpo y sobre todo ese ardor en la planta de los pies a causa de lo que le estaban haciendo. Eso ni era médico, ni era psicológico, era espiritual. Y fue a través de ese proceso que tuvimos con este señor que él pudo volver a su negocio, que pudo tener una vida normal. Mis hermanos, ¿cuántas personas hoy están pasando por situaciones que no saben que realmente detrás de esto puede haber una opresión, un espíritu de brujería? Número 7, pérdida del apetito del sueño. Esto es otra característica, pero tengo que aclarar, no siempre es brujería. Porque entonces alguien perdió el apetito, perdió el sueño, dice, me están haciendo brujería. Hay que ir más allá a mirar si médicamente
hay algo en mi vida, si de pronto es un tema de ansiedad, si hay un tema de preocupación, si hay un tema de enfermedad, si hay algo en mi vida, pero vuelvo y digo, si usted descarta eso, si usted va al médico, si usted se hace todo lo que tiene que hacerse y sigue con ese problema y lo mezcla, por así decirlo, con los puntos que ya estamos viendo, porque aquí no solamente es un punto, entonces uno de los puntos que el pastor habló me sale a mí. Usted no lo puede decir, me están haciendo brujería, no puede asumirlo como tal. O sea, tienen que haber varios dentro de las listas que estamos aquí para que usted diga, es brujería, para que usted pueda identificar que es brujería. Ahora, Dios también revela a través del Espíritu Santo que es brujería. Entonces, hay personas que han perdido el apetito o el sueño de repente, sin ninguna causa, sin ningún motivo, siendo personas que dormían bien, que comían bien, que tenían una vida normal. Si suma dice, es que esto sucedió lo que hace que yo peleé con esta persona que me dijo que me iba a hacer algo, que ojalá esto, que ojalá lo otro. Ya uno dice y asume, dice, ah, venga, tenemos caos. Claro, es que esto vino desde el momento que esta persona me amenazó o esta persona me dijo que si no era para mí, no era para nadie. O sea, yo tengo que asumir, o de pronto tuve un conflicto con alguien en el trabajo y a esa persona la despidieron y me dejaron a mí, que eso suele suceder. Entonces, como echaron a esa persona y me dejaron a mí, esto hace que pueda venir una manifestación de la persona que no quieren que vaya a trabajar, porque eso suele suceder entre los compañeros de trabajo, entre compañeros de trabajo se hacen brujería, tremendo. Tuvimos casos de personas entre compañeros de trabajo para sacar al otro, le dicen brujería. Y la persona empieza a no dormir, no comer, entonces pide, ya empieza incapacidades, médicos y la empresa no le conviene, entonces lo despiden y la persona, claro, dice, se quedó con el puesto que era mío, porque también a través de eso. Entonces, mis hermanos, esto es una realidad y tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Número 8, tristeza constante. Esta es otra señal. Tristeza constante, llanto sin motivo alguno. Siente un deseo incontrolable de salir corriendo. Esta es otra señal del tema de la brujería, que personas que, vuelvo y digo, entran en ese estado de una tristeza, de un llanto. ¿Usted por qué está llorando? No sé, pero empieza a llorar, empieza a no querer más, un desespero por salir corriendo, no quiere nada, no quiere hablar, está encerrado, no se levanta, no se baña. Puede ser un caso también de herencia espiritual, de un espíritu generacional de tristeza y depresión. Vuelvo y digo, hay que mirar varios casos, no podemos quedarnos con uno solo, simplemente por el hecho de que el pastor lo dijo en este, no, puede ser otro tema, decir, otra situación en la persona, puede ser un problema en el alma, puede haber algo en su alma y en su corazón que no ha sanado, pero si de repente la persona llegó estando bien, una persona alegre, una persona tranquila y ¡pum! Quedó como en antes y un después, como que anocheció de una manera y amaneció de otra. Hay que prestarle atención y decir, puede ser un caso de brujería. Si la persona de repente ya no quiere nada, si siendo una persona alegre, feliz, alguien que de repente está con muchos sueños y de repente dice, me quiero quitar la vida, no le veo sentido a la vida, ¿para qué vivir? Si esa persona de repente anda de mal genio con todo el mundo, si esa persona de repente ya ni siquiera duerme, si esa persona empieza a sentir que se quiere ir lejos, que no quiere saber de nadie, que no me importa nadie, porque en el tema de la brujería, mis hermanos, hay personas que les afectan tanto la personalidad que siendo un buen papá o siendo una buena mamá, deja de serlo. Ya no le importan ni los hijos, ya no le importa ni si comen o no comen, ya no importa si ese hijo o esa hija tiene alimento, ya no se levanta, ya no le interesa decir, venga, ¿a qué horas este papá y esta mamá? Siendo tan buen papá y tan buena mamá, ya ni siquiera se preocupa por sus hijos, ya ni siquiera le interesa cómo están, ya se vuelve como indolente, como si no le importara nada. Hay personas, mis hermanos, que hoy pueden escuchar este programa y que lo van a escuchar a través del canal de YouTube, que quizás, mis hermanos, están pasando por esto, o tiene un familiar que está pasando por esto, y que todos están asustados diciendo, ¿a qué horas cambió? Hay personas, hombres o mujeres, que han dejado sus hogares y matrimonios sin importarles nada, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo hombres entregados a su hogar, ya ni siquiera van. Dejaron un esposo, una esposa, decir, venga, ¿cómo se le ocurre? Y lo escuché hace poquito de un varón que me decía, pastor, tengo un primo que dejó a su esposa, una mujer linda, una mujer, y anda con una vieja fea, horrible, no es ni comparación a su esposa, y no le importa, y no le importa, fea, horrible, más vieja que él, y eso es una cosa, y decía, a qué horas este hombre siendo un hombre de hogar, de familia,
y anda como un loco por ahí, no le importa nada, se volvió grosero, contesta mal. Es una cosa que decimos a qué horas dejó su familia y siempre siendo un hombre tan responsable, le tienen que estar rogando para que mande para la comida. Tienen que estarlo llamando, tienen que decir, vea que no hay nada que comer, que miren qué van a hacer, contesta mal. Me decía, no es él. Yo le decía a este varón, le dice, no es él. Algo le hicieron, esta mujer le hizo algo. Y es que es evidente. Y esta mujer va y se emborracha con otros hombres y él es ahí esperando que le termine la rasca para llevársela para la casa. Y ella, viéndolos sentados a ella con otros hombres tomando y que la acarician y hacen una cantidad de cosas. Y él es ahí esperando para recogerla y llevarla para la casa. Este hombre que tiene su esposa, que fue una mujer siempre todo el tiempo, dice, no es él, le hicieron brujería. Ahora, uno muchas veces, perdón la frase, uno da papaya, porque yo no puedo darle pie a una mujer, si yo tengo mi esposa y yo amo a mi esposa, yo no puedo darle pie a decirle, hermanita, venga, tomémonos alguna cosita, vamos, compartamos, quizás en ese tomémonos alguna cosita le pueden dar algo, porque así sucede. Normalmente cuando la persona llega a ese punto de perder el conocimiento, de perder, como el conocimiento no, de perder la razón, de no importarle nada, de irse detrás de una mujer que es bien horrible, que usted dice, ¿cómo es que está con otros y él es ahí pegado de ella? Y con su esposa ni siquiera la voltea ni a mirar, ni siquiera le importa a sus hijos. Normalmente este tipo de brujerías va a través de bebedizo. O sea, ahí cuando ya llega a ese punto del control, casi siempre va por bebedizo, va por algo que le dieron a tomar. Le dieron, lo dicen en Colombia, es que la dulce toma, pero no la dulce toma. Es un espíritu que se liga a través de algo que le van a beber. Entonces, uno no puede darle pie al diablo de ninguna manera, si en ese caso, y lo hablo en el parte muy puntual del tema sexual, del tema de yo no le doy pie a alguien, yo no ilusiono a alguien simplemente porque es que me da el ego de ser hombre, entonces como me siento atraído o soy importante para esa mujer, entonces le llamo la atención sin darme cuenta que ella se enamore de mí o se apegue a mí, entonces como yo no le puse atención, haga algo para que yo la siga o para que me vaya mal con mi esposa. Yo no tengo nada que ir a tomarme nada con otra mujer a solas, si no es mi esposa. No, venga, nos tomamos alguna cosita y que nadie se dé cuenta. Quizás esa mujer tiene otra intención. O mujeres, quizás ese hombre tiene otra intención. No tenemos nada que hacer. Eso es darle pie al enemigo para que venga a hacernos, a llevarnos a eso, a llevarnos a ese punto, a ese daño, a destruirnos la vida. La brujería, mis hermanos, y quiero dejar hasta allí porque se nos acaba el tiempo, la brujería ha destruido familias, hogares, personas, ha destruido todo. Y por eso tenemos que estar atentos. Así que mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea con nosotros hoy, aquí, en este momento, y que sea su mano bendita y su mano poderosa sobre nuestras vidas. Cierra tus ojitos, mi hermano y mi hermana. Si usted va a compartir este audio con alguien, que sea Dios dándole la sabiduría, el entendimiento para saber cómo lo va a hacer, para que pueda ser guiado por el Señor, para que pueda ser guiado por el Espíritu Santo y podamos llevar bendición a alguien que seguramente está pasando por una situación. Quizás le pueda decir, mira, Dios es el único que le puede liberar, Dios es el único que le puede sanar, Dios es el único que le puede restaurar conforme a su voluntad. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar y dale gracias a Dios. Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, te decimos gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque tú eres maravilloso. Hoy te entregamos nuestras vidas, hoy te entregamos nuestro corazón y te pido Dios que este mensaje, que esta palabra pueda llegar a muchas personas, Dios, pueda impactar muchas vidas y puedan ser libres, Señor, de todo lo que les ha alcanzado, de todo lo que les ha dañado. Padre, sabemos que tú descubres hoy las cosas que están ocultas, Dios, para traer libertad a tu pueblo, mi amor. Gracias porque tú capacitarás a tus hijos e hijas para que ellos lleven esta libertad a muchos, porque tu palabra dice que fuimos llamados a ser luz y a ser la sal de la tierra. Gracias, Dios, por este tiempo. Nos despedimos de esta oración, mano de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Cristian, Dios lo bendiga. Queremos pues que esta palabra pueda fluir y que usted hoy la comparte más tarde para que las personas puedan también compartirla con alguien más. Amén. Recuerden que es un nuevo canal, el canal en el que ustedes ya conocen de Red de Vida para el Mundo. Ese canal queda para las transmisiones en vivo de los cultos, de los ayunos, pero el nuevo canal se llama Red de Vida Devocionales y entre paréntesis dice para el mundo.
Y recuerden que es un nuevo canal que queremos utilizar, queremos darle otro tipo de uso y ahí es donde se van a estar subiendo este contenido. Si las personas dicen, pero yo no estoy en ese canal, ahorita que les enviemos el link, lo van a ver y ahí por ahí viene una partecita donde dice suscribirse. Recuerde que todo es completamente gratis y es una manera en la que nos pueden ayudar. Es necesario que se suscriban, mis hermanos, necesitamos que se suscriban. O sea, suscríbase al canal y fuera de eso le dé la campanita para que les llegue la notificación cuando se suban. Cuando subamos un video siempre le va a avisar, Red de Vida subió un nuevo video. Tenemos varios ahí para subir material que no va a estar en el otro canal, como este. Claro, así que mis hermanos, vamos a tener varias, yo creo que nos vamos para ahí 3, Cristian, de este tema, porque es necesario. Y lo que Dios vaya direccionando, yo siempre digo algo, que aquí el que dirige es Dios. Amén. Con respecto a cada tema. Entonces, amén. Bueno, Cristian, Dios lo bendiga. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Muchas gracias, pastor, por sacar el tiempo. A todos los que siguen allí conectados. Dios los guarde y bueno, los dejamos en la programación de Red de Vida Radio. Que Dios los continúe bendiciendo. Una feliz tarde para todos mis hermanos. Bendiciones.